En este vídeo seguimos avanzando con el primer tema del curso de programación y lo que haremos en este vídeo en concreto será empezar a ver las estructuras de control y dentro de ellas vamos a ver las de tipo alternativo que se corresponden pues con los ifs en los lenguajes de programación. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver tengo abierta la presentación que hemos estado viendo a lo largo de la unidad y aquí tenemos una definición de estructura de control. Entonces, una estructura de control lo que hace es evaluar una expresión lógica y dependiendo del resultado de esa expresión se van a ejecutar unas instrucciones u otras. Es por ello pues, que las estructuras de control siempre deben tener en algún lugar una condición y si esta condición se cumple, pues se seguirá un camino en el algoritmo y si no, se seguirá otro. Entonces, dentro de estas estructuras de control están las alternativas, donde están las simples, dobles y múltiples, y las repetitivas, o bucles, que veremos más adelante, como son el mientras, el repetir mientras o el para. Y algo importante que debéis tener en cuenta para seguir el curso es que el código que esté dentro de la estructura de control debe ir tabulado. Es decir, si yo tengo una condición, esa instrucción que quiero que se ejecute debería ir tabulada. Si, por ejemplo, quisiera que se ejecutaran 3 instrucciones, pues esas 3 deberían ir tabuladas para saber qué es lo que se debe ejecutar cuando se cumple cierta condición. E incluso, si tenemos varias condiciones anidadas, pues deberemos ir tabulando el código en cada una de ellas. De todos modos, esto lo iremos viendo también a través de muchos ejemplos. Bien, y aquí tenemos las distintas estructuras de control alternativas que podemos utilizar, que son la simple, la doble y la anidada. En la simple, únicamente debemos escribir la palabra sí y entre paréntesis una condición. Entonces, si esta condición devuelve un valor verdadero, si devuelve un true, se ejecutarán las instrucciones que tenemos tabuladas, en este caso instrucción 1 y instrucción 2. Sin embargo, instrucción 3 se va a ejecutar siempre, ya que está a la misma altura que el sí. Entonces, dentro del sí, únicamente tenemos estas dos instrucciones. Cuando se cumpla la condición, ejecutamos instrucción 1 y 2. Si no se cumple, ejecutamos instrucción 3 y ya está. Entonces, este es un sí, una alternativa simple, pero podríamos tener una alternativa doble que haga una cosa dependiendo de si es verdadero y otra en el caso de que sea falso. Aquí, por ejemplo, pondríamos un sí, entre paréntesis la condición, y si esa condición se cumple, se ejecutará la instrucción 1 y 2. Pero si no se cumple, se ejecutará la 3. Y siempre se ejecutará la 4. Es decir, si se cumple la condición, se ejecutará la 1, la 2 y la 4. Si no se cumple, se ejecutarán la 3 y la 4. Y además, este tipo de estructuras se pueden anidar todo lo que queramos. Aquí, por ejemplo, tendríamos un sí con un si no bajo, que a su vez dentro tiene un sí y un si no. Por ejemplo, aquí tendríamos una primera condición que si se cumple, ejecutaríamos la instrucción 1, 2 y la 6, que es la que está fuera. En cambio, si esta condición no se cumple, entraríamos en el si no, que tiene otro sí. Si no se cumple esa primera condición, comprobaríamos esta segunda. Si esta segunda condición se cumple, condición 2 se cumple, se ejecutarán las instrucciones 3, 4 y luego la 6. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones, ni la 1 ni la 2, se ejecutará la instrucción 5 y luego la 6. Bien, y aquí tenemos un ejemplo de esta condición simple y doble a través de un ordinograma. Aquí tendríamos unas instrucciones previas y dependiendo del resultado de esta condición se ejecuta una instrucción u otra. Por ejemplo, en este caso, cuando es verdadero, es la simple, se ejecuta una instrucción. Cuando es falso, directamente se sigue el código sin hacer esa instrucción. En cambio, cuando es doble, dependiendo de esa condición, se van a ejecutar unas instrucciones u otras y luego ya se sigue con el resto del código. Bien, y dicho esto, vamos a diseñar un algoritmo que determine si un número es par. Como siempre, pausáis el vídeo, intentáis resolverlo y luego ya comprobáis si lo habéis hecho bien. Vamos a pasar ya a la solución. Y aquí en primer lugar hemos declarado una variable num de tipo entero. Luego escribimos por pantalla introduce un número y lo guardamos en la variable num. Con la primitiva leer guardamos dentro de num un número, que puede ser un 3, un 4, un 10, el que sea. Y ahora debemos pensar cómo sabemos si un número es par. Una de las soluciones posibles sería dividir entre 2 y obtener el módulo. Esta operación realmente está dividiendo entre 2 y sacando el resto. Si por ejemplo es un 5 y lo dividimos entre 2, cabe a 2 y sobra 1. Entonces,
Cuando dividimos entre 2, el resto únicamente puede ser 0 o 1. Si es 0 el resto, el módulo, es porque es par, y si es 1, es porque no cabe, no es divisible entre 2 y sobra 1. Entonces, al sobrar 1 ya sabemos que es impar. Aquí lo que hacemos es utilizar el si para comprobar el resultado de esta expresión. Si, por ejemplo, es un 6, 6 módulo 2 daría un 0. Como 0 es igual a 0, entonces escribimos el número que hayamos escrito es par. De lo contrario, con un si no, escribimos que el número es impar. Algo importante que no habíamos dicho hasta ahora es que podemos utilizar el operador suma para concatenar más de una vez. Fijaos que aquí tenemos comillas, el número, más num, otro más y luego otras comillas. Entonces aquí siempre se va a escribir esta primera parte y esta segunda parte exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que en medio pondremos el número que hayamos recibido para comprobar si es par o impar. Aquí tenemos pues un ejemplo de entrada y salida. Si ponemos num 6, pues como 6 se divide entre 2 y el resto da 0, pues 0 es igual a 0, ejecutaríamos esta instrucción de la parte superior. El número 6 es par, que sería la salida. Si hubiéramos puesto aquí un 5, pues ese 5 devolvería un 1. 1 no es igual a 0, por lo tanto esto es falso, haría el si no y pondría el número 5 es impar. Bien, y ahora otro ejercicio. Diseñar un algoritmo que determine si un número n es divisible por m. Bien, vamos a resolverlo. Aquí vamos a ver una entrada y una salida. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que num n sea 15 y num m sea 5. Entonces aquí lo primero, declaramos dos variables para guardar esos números. Mostramos por pantalla, introduce n y m, los leemos y los guardamos en las variables. Y aquí el proceso es muy parecido al de antes. Si num n módulo num m es igual a 0, en este caso 15 y 5, si 15 dividido entre 5 el resto da 0 es porque es divisible. Si da cualquier otro número es porque no lo es. Entonces entraría en el si no. Entonces en este caso 15 entre 5 da 3 y el resto es 0. Como 0 es igual que 0, pues el número 15 es divisible entre 5. Entonces la salida sería el número 15 es divisible entre 5. Aquí he puesto un por, esto lo voy a cambiar, no está bien. Ahora sí, si por ejemplo en vez de un 15 hubiera sido un 14, al dividir 14 entre 5, cabe a 2, sobran 4, hubiera entrado en el si no y hubiera dicho, pues el número 14 no es divisible entre 5. Bien, y ya para terminar con el vídeo, un último ejercicio, diseñar un algoritmo que lea dos valores numéricos x e y, determine si son iguales y, en caso de no serlo, determine cuál de ellos es mayor. Es decir, aquí debemos hacer varias comprobaciones. En primer lugar, si son iguales y si no lo son, decir cuál de ellos es mayor. Bien, pasemos a resolverlo y aquí tendríamos la solución. En este caso tenemos un ejemplo de entrada con num1 en 5 y num2 en 6. En este caso, pues nos dice que 6 es mayor que 5. Veamos el código. En primer lugar, declaramos dos variables, num1 y num2 de tipo entero. Mostramos el mensaje e introduce los dos números. Los guardamos en las dos variables, num1 y num2. Y en primer lugar tenemos un si, donde vamos a comprobar si son iguales. Si num1 igual a num2, eso es porque los dos valores son iguales, entonces escribimos num1 igual a num2. Aquí, por ejemplo, si hubiéramos puesto 5 y 5, el resultado, la salida hubiera sido 5, el símbolo igual y otro 5. En cambio, si no son iguales, entramos en el si no. Y dentro de ese si no, a su vez tenemos otro si con un si no. Entonces, si entramos aquí es porque no son iguales. Ahora simplemente nos faltaría saber cuál es mayor que el otro. Si num1 es mayor que num2, en este caso no lo es, porque num1 es 5 y num2 es 6, entonces esta condición devolverá un false. Entonces vamos a escribir el código del si no. Escribiremos que num1 es menor que num2. Como en num1 había un 5, pues 5 menor que 6. Si hubiera sido al revés, si hubiera en num1 un 6 y en num2 un 5, se hubiera ejecutado esta instrucción y lo que hubiera puesto aquí pues es un 6 mayor que 5. Y nada, ya con esto lo dejamos. En el siguiente vídeo empezaremos ya con las estructuras de control repetitivas o bucles.